Buenas tardes, vamos a empezar el taller en su segunda sesión del Big Brother al Big Data. Mi nombre es Miguel Hernández. La base de este taller es la constitución de estructura a través de la observación de los espectadores de lo que quiero que se materialice en la construcción de un libro. Y bueno, vamos a pasar a ver la presentación para que no se haga muy largo. Lo estoy grabando para que se pueda ver sin necesidad de estar presente a través de Zoom. Vale. Es el segundo taller. El primer taller tuvo lugar el 14 de abril y dado que tuvo bastante éxito de convocatoria y de público, pues he decidido realizar el segundo taller. Bueno, esta presentación va a tratar temas de pedagogía y cultura social y cultura crítica, y vamos a intentar dar respuesta a por qué se mide tanto en nuestra sociedad. Vamos a hablar del sistema visual contra el sistema de control accional, del Big Brother al Big Data. Vamos a hablar de criterios y vamos a intentar visualizar hacia dónde vamos. El índice de lo que vamos a ver en este taller son los que veis a continuación. Vamos a hablar de prioridades, de privaciones, de comunicación, de experiencias, conceptos eticalidad y eficacidad. Vamos a hablar de criterios, nuevos paradigmas o modelos, el concepto sobre la edad de bronce, el individuo, la educación libertaria, de la posverdad a la era de la vergüenza. Vamos a hablar de globalización, de datos, de psicología y sociedad y el valor de las artes. Empezamos con prioridades. Hago una diferenciación entre lo que es urgente y lo que es importante. Esta crisis que iniciamos a raíz del COVID-19, aunque no quiero vincular la presentación a tratar este tema, del cual estamos todos bombardeados, ha hecho, según mi perspectiva, patente una cosa. Hemos identificado lo que es urgente, pero queda mucho trabajo para identificar lo que es importante, ¿no? Lo importante previene lo urgente. La sociedad ha encontrado los criterios de urgencia, pero falta por definir los criterios de importancia. Y desde mi perspectiva, y que sirva ya que para toda la presentación, todos los datos que aparecen aquí son visiones mías particulares que se pueden extrapolar o no. O sea, esto es una elección del espectador. Desde mi perspectiva, los criterios que determinan o que son importantes dentro de una sociedad son el arte, la cultura como actividad esencial o en el que se materializa tanto el arte como la cultura, que es en la educación, ¿no? La ciencia que materializa esos aspectos que a priori están vinculados a conceptos abstractos o de ocio. Esta frase inicial la escribí en los primeros días de confinamiento y dice lo siguiente: que apoyamos y agradecemos el trabajo del personal sanitario, de limpieza, supermercados y transporte, etc. Es un hecho, pero tengo mis dudas si está calando en la población que otras profesiones como la cultura, el arte o su materialización más oficial, la educación, son claves para el desarrollo de las civilizaciones. Es un poco un párrafo resumen de lo que para mí es urgente, lo que para mí es importante, ¿no? Lo urgente no siempre es lo importante. Otra de las prioridades que considero a tener en cuenta como aspectos importantes en la actualidad es la creación de nuevos modelos, tanto en lo político como en lo social y en lo económico y en todos los aspectos que rigen nuestra vida diaria. Otro aspecto que considero debe ser prioritario es que los economistas ejerzan su ciencia en el momento actual.
tengo la sensación de que los economistas en la actualidad su trabajo se rige en prever acontecimientos futuros, ¿no? Pero muy pocos economistas conozco que operen en los momentos actuales, ¿no? Otro concepto prioritario es el modelo de Estado, que veremos más adelante con el enfoque comunitarista de Sandel. El Estado pierde identidad y eso hace que los individuos dejen de encontrar referentes medios en cuanto a estructura estatal, ¿no? Como lo veremos más adelante. Otro de los aspectos que considero importantes y prioritarios es enfocar un análisis del modelo económico actual como un modelo económico parasitario, ¿no? Basado en Wall Street. Y vamos a tener en cuenta también que es un modelo que ha iniciado pues el fin de la globalización, de la tercera globalización. Privacidades. Pues planteo la idea de que estamos cediendo seguridad frente a anonimato, que es un concepto tampoco es nuevo, que empezó con los atentados terroristas del 11S y aquí en Madrid del 11M, ¿no? Fuimos perdiendo derechos de libertad o de anonimato frente a que los estados nos den seguridad. Vamos también encaminados hacia un sistema que permite que los datos de los ciudadanos se puedan gestionar a través de corporaciones y que éstas se lo den a los estados, ¿no? Es el modelo chino. Todos hemos visto en prensa estos días el sistema que utilizan en China para el control de la población con los famosos códigos QR. Y bueno, Apple y Google también están desarrollando aplicaciones para rastrear, ¿no? El tema de la enfermedad. Y bueno, pues también he indicado aquí que vamos hacia un digitalismo supremacista. Pongo el ejemplo de Bankia, por ejemplo, el otro día, el mes pasado, me cobraron unas comisiones de uso de mi cuenta porque no tenía descargada la aplicación. Entonces me resultó curioso que te cobran comisiones por no tener habilitada la aplicación digital, sin embargo, para darte de baja sí te obligan a ir físicamente a la oficina. En cuanto a comunicación, considero que las organizaciones se están lucrando a través de un nuevo lenguaje de comunicación basado en una responsabilidad social corporativa. He puesto como ejemplo el vídeo de Bankinter, aunque no me desagrada del todo, pero bueno, al final se está utilizando la empatía con lo social para conseguir un beneficio económico. En cuanto a la comunicación interpersonal, veo que vamos hacia un modelo de relación a lo japonés, muy visible ya en la generación Z, esos niños que nacieron a partir del año 2000, que tienen pues ahora 15, 16 años, 14, en el que simplemente son felices pues encerrados en su casa y con poca relación exterior. Un ejemplo de experiencias es estos mensajes que surgieron en redes de personas que rechazaban a personal que estaba expuesto al COVID. Se produjo una intransigencia y un autoritarismo basado en ideas malinterpretadas por los propios ciudadanos, ¿no? Que se radicalizan y señalan y acusan al diferente o al implicado. El concepto de eticalidad es un concepto que se acuñó por el grupo artístico Arpol en 2018
y se define como un equilibrio entre la ética individual y la moralidad colectiva. Este colectivo surgió como una crítica al mercadeo del arte. La eficacidad como concepto la atribuyo no como término, sino como concepto al enfoque comunitarista de Michael Sandel. El comunitarismo es una corriente sociológica y filosófica que cree en los lazos y redes comunales, ¿no?, de la comunidad. Aboga porque las personas se hagan preguntas y, a diferencia del utilitarismo, los comunitaristas tienen una perspectiva moral de las relaciones comunitarias. Los ciudadanos tienen carencias a la hora de detectar su identidad con respecto al Estado. Este hecho en sí supone un replanteamiento de nuestra idea de libertad en comunidad. El concepto viene enlazado de estos dos conceptos, de eficacia y equidad. En la mayoría de mis grupos educativos, de mis últimos grupos educativos, he hablado a mis alumnos de una crisis de criterios. ¿Qué es un criterio? Es una regla o norma por la cual se establece un juicio o se llega a una determinación. Y también es la opinión o juicio o decisión que se adopta sobre una cosa. Los criterios en la actualidad son muy poco estáticos, deberían serlos, ¿no? De ahí que se produzca una crisis de criterios. ¿Y cuál es la solución a esta crisis? Desde mi perspectiva, utilizar un criterio crítico que continuamente esté planteando pues la estabilidad o no del propio criterio. Pongo un ejemplo claro aquí sobre YouTube, que es una plataforma que permite la subida de cualquier contenido de YouTube y delega en los propios usuarios si se rechaza ese contenido o no. Es decir, es las mismas personas que deciden si un vídeo es rechazado o no, es las mismas personas que suben el contenido. Un dato por lo menos curioso. Bueno, considero que vamos hacia una era que va a cambiar modelos de relaciones, se va a identificar a lo distinto, vamos a ceder libertad a cambio de seguridad. Esto está al revés. La libertad de expresión también está siendo censurada. El individuo resta peso frente al grupo. Y en cuanto al conocimiento interior de la persona, pues está marcado por algo que yo llamo conocimiento inducido. Vale. Veo un paralelismo también entre la edad actual y la edad de bronce. Aquí en este esquema lo reflejo tanto a nivel sociocultural como artístico. El nacimiento de la tecnología 3 o 4G la enlazo con la edad de cobre. La transición ha sido la edad de bronce y la tecnología que empezamos a construir a partir de ahora, la 5G, o que se está construyendo, enlazaría con la edad de hierro. En cuanto a lo social, en cuanto a lo artístico, hubo una edad, en cuanto a lo artístico centrado en el Estado español, hubo una edad de oro en el siglo XV-XVI. Hubo una edad de plata posterior a los regeneracionistas. Y considero que en esta década que empezamos va a haber una edad de bronce también, relativo a lo cultural. Va a haber una explosión también cultural. La edad de plata se basó en la edad de oro y la edad de bronce se basará en la edad de plata. Vale, vamos a escuchar, ahora que se ha dado tanto peso a los médicos, vamos a escuchar esta definición de individuo de Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906. Existen dos variedades humanas, de valor harto desigual. El hombre rebañego, modelado por la tradición y la rutina,
y el hombre nuevo, forjado por autorreflexión. Esta variedad mental merece exclusivamente el nombre de individuo, porque solo él es capaz de aportar algo al acervo común del progreso. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Vale, en cuanto a la nueva educación, lo he enlazado con la construcción de las universidades populares a finales del siglo XIX, principios del XX, que hubo en todo el Estado con la intención de alfabetizar a la sociedad, que más adelante hablaremos del nuevo enfoque de alfabetización. La Universidad Popular Asturiana, que nació en 1896, la de Valencia en 1903, la Segoviana en el 19, Cartagena en el 31, la Escuela Nueva, que fue el inicio de una relación entre este nuevo tipo de ideologías con el gobierno, con lo institucional, las misiones pedagógicas que surgieron al principio de los años 30 con la República, con la Segunda República, la residencia de estudiantes en 1910 y la Escuela de Señoritas, que es la adaptación de esta corriente en Madrid para las mujeres. Bueno, considero que también va a haber un nuevo modelo educativo, una educación hacia la libertad o educación libertaria. Y creo que estos nuevos modelos educativos que están surgiendo con respecto pues, a la situación actual, como son la teleformación, van a fracasar. No tiene sentido que se encorsete la educación en una plataforma de uso restringido cuando hay acceso a ese mismo contenido de forma libre, ya no en red, sino en bibliotecas y demás, ¿no? La educación, aparte de favorecer la adquisición de conocimiento, de contenidos y de formar a personas, también tiene un valor muy importante en la comunidad que las redes virtuales aún no han sabido derruir. Bueno, de la posverdad a la era de la vergüenza. Esta transición en la que nos encontramos, yo creo que es el fin de la época de la posverdad, de la sociedad líquida, a la era que he llamado de la vergüenza, en el que las verdades no se sostienen. Venimos de una época de bulos, de face news, a una nueva realidad en que la mentira no se sostiene. Leí hace poco el concepto de mentira como concepto de parásito de la verdad. Lo que no funciona es mentira, lo que funciona es verdad. Pues en esta época considero que el nuevo analfabetismo es la gente que no hace reflexión de sí mismo, de las situaciones, la gente que se aferra a un ideal y lo considera como cierto sin reflexionarlo, es ese nuevo analfabetismo. Es una época de autoritarismos, de radicalismos, hay una crisis de criterios y se está produciendo una militarización de la vida social. Hay incultura en la forma de relacionarnos, estamos enfocados en una visión distorsionada de lo que es real, quizá porque hay focos distractores, una irrealidad de lo virtual, crisis en lo educativo. A mis alumnos siempre les digo que la educación nos permite ofrecer criterios válidos. Hay un abandono a nuestros mayores. Leí hace poco un artículo en el diario en el que decía que nuestros mayores son expertos en distanciamiento social. De hecho, llevan décadas distanciados de nosotros por esa dejadez, ¿no? Y por esa visión también distorsionada de las personas en nuestra sociedad. Hay una cierta desintegración de las democracias y se ve tecnocracia, ¿no? O sea, hasta qué punto los gobiernos son los que dirigen las acciones de lo que sucede en un país. Vale,
En cuanto a globalización, un dato curioso que se ve aquí en este gráfico, el concepto de madrización surgió en el año 2010 para etiquetar una imagen de las 4 torres de Madrid, y todos los contenidos que hay sobre madrización en red están vinculados a mi proyecto, pero sí que es cierto que una vez que lo creé intenté buscar en el año 2010 en Google, y en la única nota que había era este comentario en Yahoo Respuestas en el que preguntaban que si la globalización también se pudo haber llamado pelotización, esferificación o volación. Y había aquí el comentario de un anónimo en el que decía que podía haberse llamado madrización, ¿no? Me pareció curioso. Pues este concepto de globalización que vemos tan nuevo no lo es tanto. Ha habido varias globalizaciones a lo largo de la historia y ha habido también varias revoluciones industriales, y creo que los fines de cada globalización han coincidido con un cambio también del sistema de producción. Ahora vamos hacia una recentralización y una simplificación de los procesos de producción. Vale, bueno, esta parte de datos simplemente es descriptiva, ¿no? Hoy en día que consumimos datos por doquier, nunca se me han dado bien. De hecho, creo que los datos son un sistema muy gráfico y reduce tiempo de análisis, pero el enfoque cualitativo es el que define la hipótesis y es el que más me interesa, ¿no? Aquí hay un bloque de datos y he hecho unas descripciones sobre lo que es la media, la moda, la mediana, el coeficiente de variación, el coeficiente de correlación. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica de la muestra y su media. El coeficiente de correlación determina únicamente dos variables. El nivel de confianza es lo cierto o no, que lo que se ajusta a la verdad, la hipótesis. La varianza es lo que varía el cómputo de números con respecto a una variable estática. El error es la resta del coeficiente del nivel de confianza con respecto a 1. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, estos datos que no sé si por vocación o por decepción me han estado acompañando toda mi vida, aún así no los tengo muy claros, pues imaginaros lo que puedo interpretar la mayoría de las personas que no están acostumbradas a tratar con datos con respecto a su análisis. Bueno, me pareció interesante también hablar sobre la campana de Gauss o la distribución normal, que es la famosa curva que hemos estado viendo todos estos días en prensa y en televisión. Aquí hay un ejemplo, es un gráfico que hice con respecto al 25S, y bueno, pues es un modelo de distribución de población vinculado normalmente a fenómenos naturales, pues de morfología, fisiológicos, de farmacología, de consumo, psicológicos y demás, ¿no? En el que cuando pues un efecto vinculado a una población nace es menor, va subiendo, hasta que vuelve a caer. Vamos a hablar un poquito de psicología y sociedad. Ya lo dijo Nietzsche, que la locura es la excepción en los individuos, pero la norma en los grupos. Y bueno, pues me parecía interesante señalar un estudio de estos autores, Lorenz y Rahut, del Instituto Federal de Tecnología de Zurich, que determinan que mientras más se comparte la información y más agentes agregan al debate, menor es la calidad del conocimiento generado. Y se debe a tres motivos: por la influencia social, por la reducción de rango y por la autoconfianza. Imaginaros la época en la que vivimos, en lo que todo se comenta.
Vale, vamos a ver un esquema sobre pensamiento colectivo. Tenemos este esquema. Estos serían los antecedentes. Responsables de decisiones tienen grupos cohesivos. Se produce un fallo estructural y se produce un contexto provocador. Estos serían los antecedentes para que ocurra lo que es un pensamiento de grupo. El segundo paso, cuando se han producido estos tres antecedentes, hay una tendencia al pensamiento de grupo y se detectan los síntomas. Es sobreestimación del grupo, mentalidad cerrada, pensamiento uniforme. Estos serían los síntomas de que las decisiones que se han tomado a través de este pensamiento de grupo no es correcto. Y bueno, es un esquema sacado del modelo de pensamiento de grupo de Janis en 1983. Y por último, he sacado una representación gráfica de autores de una época con bastantes paralelismos a la actual. Son todas obras hechas en 1918, anteriores o posteriores a la gripe española. Sabéis que duró varios años, pero bueno, este sería el inicio. Esta es una obra de Fernand Léger, autor representante del cubismo francés. Mujer de ojos azules, Amadeo de Modigliani. Una autora brasileña, Tarsila do Amaral, autorretrato. Pasó épocas en España, en Europa, en Barcelona, París. Y por último, La familia, una representación del expresionismo austriaco. Creo recordar que este autor murió de gripe española. Posiblemente esta fuera una de sus últimas obras. Bueno, ¿qué vemos? Personalmente veo bastantes paralelismos entre esta época y la actual en cuanto a lo artístico. Hay de nuevo como una vuelta al realismo social y al conceptualismo, ¿no? Y bueno, me parece interesante que siempre las artes y la cultura han servido como elementos previos a lo que llega al sistema educativo. Y por último, las conclusiones a toda esta presentación. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar en la medida de lo posible para fomentar el acercamiento a través de la reflexión, asertividad vírica ante el totalitarismo, también se contagia, ¿no? Los radicalismos, alfabetización del borreguismo, con todos mis respetos hacia la masa. Considero que hay muchísimo trabajo en este campo. La pedagogía es una ciencia de metodologías y de técnicas, pero requiere apoyo de más profesionales como comunicólogos, docentes, artistas, gestores, sociólogos, antropólogos, para llegar a esta alfabetización contemporánea que es la falta de reflexión. Trabajar lo importante para evitar lo urgente y no olvidar la metodología cualitativa, que es la que profundiza la hipótesis. Los datos están muy bien si se saben leer y son ciertos, pero la metodología cualitativa es la que profundiza en la hipótesis. Bueno, pues hasta aquí la presentación. No sé si lo subiré a YouTube o no, espero que os haya resultado de interés. Y nada, muchas gracias.